Radio España, tu emisora. Radio España. Supérate Estudio y Pedagogía es el gabinete pedagógico que dirige Nagore Landeta, pedagoga desde hace más de 25 años y que puedes venir a conocer en Las Arenas, Getxo, Vizcaya. También nos puedes encontrar en la página web nagorelandeta.org o llamando al teléfono 678 19 1003. Nagore Landeta cuenta además con un programa propio en Radio España, titulado Destellos de Luz, que sin duda te ayudará a conocerte mejor y a apostar por tu crecimiento personal. Aprende con Nagore Landeta a gestionar tus emociones y a mejorar tu autoestima, habilidades sociales y la resolución de conflictos. Descubrirás con Nagore Landeta su innovador método de estudio llamado Supérate, que te servirá para mejorar en tus estudios de forma muy sorprendente. Nagore Landeta es una mano amiga y una ayuda en tu crecimiento personal, académico y profesional. Recuerda, Supérate Estudio y Pedagogía. Página web, nagorelandeta.org, teléfono 678 19 1003. Nagore Landeta. Bienvenidos a Destellos de Luz. Un programa en Radio España dedicado al mundo de la pedagogía que dirige y presenta Nagore Landeta. Descubre con Nagore cómo gestionar tus emociones, mejorar tu autoestima, desarrollar habilidades sociales y aprender técnicas para la resolución de conflictos. Nagore Landeta es una mano amiga y una ayuda en tu crecimiento personal, académico y profesional. Quédate y escucha. Destellos de Luz. Queridos amigos de Destellos de Luz, seguimos una semana más transformando nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, a través de unas reflexiones que nos intentan de alguna manera convertir en esa preciosa persona que somos por dentro y que a veces pues muchas circunstancias nos hacen no serlo o por lo menos nos impiden avanzar como deseamos. Superar las heridas del pasado y mirar con ilusión al futuro es un trabajo que cuesta tiempo, muchas veces terapia, otras veces ayuda farmacológica, pero siempre que se haga para convertirnos en ese ser tan bello que somos, pues como cualquier psiquiatra nos diría, tenemos que saltar al vacío, tenemos que transformarnos, tenemos que cruzar el puente, porque la felicidad, esa capacidad que tenemos de vivir con ilusión en el día a día y que nuestro rostro regale la mejor de las sonrisas y la más sincera y auténtica, hace que esta vida merezca la pena. Dicen que el 90% de las cosas que nos preocupan nunca jamás van a suceder, pero el cuerpo y la mente, desde luego, a veces mientras están pensando, las está sufriendo como si ya estaríamos viviendo. La culpa, uno de los aspectos más destacados, una de las emociones que resultan ser más tóxicas y destructivas, es el punto que hoy vamos a destacar en Destellos de Luz. Se nos olvida que cuando hemos actuado en aquel momento, en el pasado, de aquella manera era porque no teníamos mayor sabiduría para poder escoger otra opción. Cosa que pasado el tiempo sí que lo vemos y es cuando aparece la culpa porque nos arrepentimos de la decisión tomada. El origen de la culpa, por decirlo de alguna manera, puede ser uno de los principales puntos de transformación y de autoconocimiento que una persona tiene que llevar a cabo en ese proceso de cambio para poder darse cuenta qué aspectos tiene que cambiar y mejorar. El primer punto de todos ellos sería el nivel de autoexigencia propia o exigencia que viene de la educación no solo de padres, sino del colegio, de las amistades, de la pareja, de la propia familia, ¿no? De hecho, la culpa puede originarse tanto en ti como puede surgir del exterior.
en mí o en ti, es decir, en esa persona, cuando la siente, es cuando su mente siente, percibe que ha cometido un fallo o tiene una decepción y empiezas a tratarte con ese desprecio, con esa dureza terrible que tanto daño causa. Y si viene del exterior, es cuando tenemos ahí un pepito grillo, que ese entorno nos recuerda, nos apunta ese dedo acusador, donde pues te dicen frases como no solamente tuya es la culpa, sino debería darte vergüenza, o si haces esto no te querré, o parece mentira que seas tan tonto y no inteligente por haber hecho esto. Bueno, muchísimas frases, ¿no? Incluso cuando uno mismo pasado el tiempo se arrepiente de haberse casado con esa persona, haberse asociado con aquel amigo que le decepcionó, le defraudó, haber incluso tenido hijos cuando realmente no sentía que los tenía que tener, pero por presión familiar o social los tuvo, haber aceptado aquel trabajo que no le gustaba, pero que por miedo a aceptar otro que sí, pues lo cogió porque estaba más cerca de casa, era más cómodo, le resultaba más fácil. Bueno, hay tantas y tantas cosas. Esas voces interiores, ¿no?, que nos pueden machacar porque a veces no solo el exterior nos confirma aquello que nosotros ya en silencio pensamos, sino que además, de mil maneras, las voces interiores son las que nos están machacando constantemente. Es como si tuviésemos ahí ese radiocassette, ese CD, que está 24 horas funcionando sin parar, con una energía potente donde estamos constantemente, de mil maneras, creyendo todo aquello que nos decimos. Porque claro, la culpa enferma, queridos amigos, la culpa hunde, nos puede hacer caer en una depresión, nos enferma, nos mantiene anclados en esa postura y no nos permite avanzar. Y por decirlo de alguna manera, cuando no salimos de ese bucle, de ese círculo vicioso, ya siendo personas por naturaleza obsesivas, podemos convertirnos también en personas muy neuróticas, donde pues vemos a la culpa como esa debilidad que tuvimos en un momento y ese pues machaque auténtico que todos los días nos persigue o que nos acompaña, digamos que como la propia sombra, no se despega de nosotros. Pues una de las maneras de liberarse de la culpa es la aceptación. Aceptar que en aquel momento, como bien te decía en un principio, pues decidimos un camino que con la sabiduría que en aquel entonces teníamos, pues tomamos esa decisión. Nos abrazamos, aceptamos que ya no somos aquella versión y que si la vida nos presenta una nueva situación ya tenemos herramientas para no tomar ese mismo camino. Otro punto importante es la autoexigencia que tenemos hacia nosotros mismos. En esa autoexigencia tenemos que empezar a soltar muchos patrones de comportamiento y darnos cuenta que autocontrolarnos y controlar a los demás es una energía que nos enferma y nos perjudica y nos destruye a largo plazo. Por lo tanto, tenemos que empezar a fluir con las situaciones y ser mucho más flexibles para no ser personas obsesivas y cabezonas, por decirlo de alguna manera, frente a determinadas situaciones. Otro punto importante es pensar en todo lo que me estoy perdiendo en este presente por estar viviendo constantemente aquel pasado. Es decir, ser personas muy sensatas y aparcar el pasado. El pasado muerto está, no puedo volver hacia atrás, no puedo cambiar nada de lo que ocurrió, con lo cual voy a empezar a quererme. Y en ese quererme está en, ser capaz de percibir todo aquello que me estoy perdiendo por anclarme en aquella situación o en aquel momento vital. Hay que buscar cosas que nos agraden, cosas que nos distraigan de todo este pensamiento y sobre todo alejarnos de personas que nos recuerdan constantemente aquello que hicimos mal en el pasado. No podemos avanzar si la toxicidad sigue pegada a nosotros. Aunque sea la persona más cercana, tenemos que aprender a decir no a esto, no a aquello. Y sobre todo recordarles que todos somos humanos y todos cometemos errores. Por lo tanto, vamos a fijar el valor más importante, que es
¿Qué rige tu vida? A veces somos demasiado duros con nosotros mismos. Bien, pues vamos a cambiar el chip y vamos a valorar aquello que rige nuestra vida y que queremos que sea así. La felicidad, pues adelante, entonces la culpa cae. La flexibilidad, bien, pues abracémonos, trabajemos este punto y soltemos la culpa. La exigencia, pues vamos a tirarla a la basura porque así no avanzamos ni somos personas que pueden cambiar y convertirse en su mejor versión. Todo ello es importante trabajarlo porque se dan de la mano la depresión, las obsesiones, las neurosis, cuando esta culpa se empieza a convertir en crónica y empieza a ser un poco el patrón de nuestra vida. Por eso, mucho cuidado con convertirnos en víctimas, porque la culpa es una trampa deslizante que acaba en muchas ocasiones con personas que abogan constantemente a terminar sus días en ese victimismo, ese comportamiento tóxico y neurótico y que lo va a trasladar a cada persona que se relacione en el día a día en su propia vida. Creo que es importantísimo darnos cuenta de que cada día vamos evolucionando y de que ya no somos las personas de hace un año, 6 meses, 3 meses, incluso un mes, porque hay circunstancias que nos cambian. No te digo más de hace 20 o 30 o 40 años. Apostar por ese cambio es esencial para tu felicidad. Yo te invito, como siempre, a que reflexiones mucho, a que llegues al punto de darte cuenta de que merece la pena quedarse en el presente con la ilusión de ese futuro que vamos construyendo en el día a día y sobre todo, queridos amigos, ser felices hoy, que es lo único que poseemos y el mayor tesoro que tenemos. Te espero en la siguiente reflexión con mucha energía. Un fuerte abrazo. Hasta la próxima. Has escuchado Destellos de Luz, el programa de Nagore Landeta, aquí, en Radio España. Radio España.